El Restaurante Enamorado básicamente es una compañía de teatro que ha ido buscando el asunto de la profesionalización y la especialización, y en ese sentido nos hemos ido convirtiendo un poco como en empresa cultural. La compañía empezó hace 16 años ya. Empezó como meramente un núcleo familiar, ¿no? Era un director, una escenógrafa y un actor que eran completamente familia, y así fue como se empezó, ¿no? Luego, con el paso del tiempo, nos tocó estar en Teatros para la Comunidad, que es un programa del IMSS, con el FONCA y con ACULTA, si mi mente no me engaña, que es los teatros del Seguro Social, dárselos en comodato a una compañía, ¿no? Para que la compañía los administre y los maneje como si fueran espacios un poco propios. Para eso nos tocó dar el siguiente paso, que era convertirnos en una AC, ¿no? En una asociación civil, con todas sus obligaciones fiscales, legales, morales que esto conllevaba, ¿no? Para nosotros lo más importante ante todo es la creación artística, ¿no? Y uno de los problemas del Teatro IMSS es que al ser de una institución, pues también tiene una serie de condicionantes que son institucionales, ¿no? Cumplir con eventos del propio IMSS, tener una vida de renta que retribuye económicamente al funcionamiento del teatro, ¿no? Y esas cosas de repente, aunque eran pequeñitas, empezaron a mermar un poco como la cuestión creativa, ¿no? Entonces decidimos como dar el paso siguiente y construir un teatro propio, gracias a la Secretaría de Cultura, al gobierno de San Luis Potosí y a un programa que es maravilloso que se llama El Paise. Logramos generar todo un proyecto para la construcción del teatro, ¿no? La construcción se llevó un promedio de un año, ¿no? La construcción, digamos, como del cascarón, ¿no? De construir meramente la casa, las paredes, las puertas. Yo creo que no tanto, ¿no? Yo creo que más bien fue un poco como una decisión de un momento que era necesario y vital, que era como tomar decisiones como muy en concreto, decir, a ver, era un padre, su hijo y su esposa, ¿no? Que era así como, bueno, pues si vamos para allá, pues vayamos para allá todos juntos, ¿no? Y era como meramente hacia el asunto artístico, ¿no? La compañía nació con un montaje que se llama Pescar Águilas, y ese era como un poco como el asunto, como a seguir haciendo teatro, y creo que era la única visión que había en ese momento, ¿no? Seguir haciendo teatro y no morirse en el camino, ¿no? Creo que a partir de que la compañía empezó a crecer, ¿no? Y entonces empezamos a entrar como justo en esta visión que yo tomaba como de empresa cultural, ¿no? En la que uno no puede vivir al día, ¿no? Entonces uno tiene que empezar a plantearse cosas de necesidades, ¿no? O sea, es decir, las necesidades empiezan a crecer y uno tiene que empezar a resolverlas, y no solo a resolverlas, ¿no? Sino a decir, claro, resuelvo esta y estoy viendo cuál va a ser mi siguiente necesidad y voy generando un plan a futuro que me permita sobrevivir, ¿no? Sobre todo, digamos, porque un poco digamos, lo que pretendemos es sí, un poco como un reconocimiento de las artes ante un mundo de la economía muy globalizado, ¿no? Es decir, la cultura es negocio, la cultura es necesaria, ¿no? La cultura necesita verse desde ese terreno, ¿no? Necesita verse desde un terreno como de empresa, de que estoy brindando un servicio, por lo tanto hay una remuneración económica y por lo tanto yo tengo una serie de obligaciones como cualquier otra empresa, morales, ecológicas, legales, y también tengo que ir viendo un funcionamiento de esa empresa, ¿no? Es decir, tuvimos que empezar a pensar como en esto, como en personal, ¿no? Antes era como, yo hago teatro con mis amigos, con la gente con la que me siento a gusto, y llegó un momento en el que era, no, a lo mejor es necesario realmente entonces empezar a pensar en terrenos de empleados, ¿no? De un trabajo completamente, ¿no? Y ahí sí nos fuimos estructurando metas cada vez mucho más claras, ¿no? Es decir, te digo esto, por ejemplo, a los 4 años dijimos, vamos a intentar hacer todo para hacer el comodatarios del teatro del IMSS. Bueno, todo lo que nos conllevó ahí, ¿no? Sobre todo te diría que como sí somos una empresa cultural y nuestro fin es artístico, nuestra meta principal es el producto artístico, ¿no? Nosotros intentamos todo el tiempo hacer obras de calidad, obras que respondan a la comunidad que viene al teatro, ¿no?
al público que no somos una, ¿cómo decirlo? No somos una compañía que monte, por ejemplo, clásicos, ¿no? Que ese serían como un propósito como mucho más literario y mucho más educativo, ¿no? Sino sí nos planteamos mucho más el terreno como del individuo, y entonces a partir de ahí la meta es hacer obras que respondan al tiempo que nos tocó vivir, ¿no? Que la gente pueda venir a tener un alivio, a tener un descanso y hacer una reflexión sobre su propio ser, ¿no? Mira, el rinoceronte enamorado sobre todo está muy enfrascado en el asunto de su propio espacio, ¿no? Entonces, digamos, todas nuestras expectativas, digamos, como prácticas están enfocadas ahí. Es un teatro que está en la calle Carlos Tovar, atrás del edificio de Seguridad Pública, y entonces estamos terminando de adecuar el espacio para que quede verdaderamente funcional, ¿no? A lo que la compañía misma necesita. Estamos haciendo un trabajo que tiene que ver con no me gusta la palabra concreta como creación de público, pero sí es un poco con la educación del espectador, ¿no? O sea, es decir, sí hay que todavía posicionar el espacio digamos, como en la memoria colectiva de la población de San Luis Potosí, que diga, ya sé que el Teatro del Rinoceronte Enamorado está ahí, ya sé que hay funciones, ya sé que yo puedo ir, ¿no? Y entonces todo el trabajo de la compañía va un poco encaminada hacia allá, por un lado, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, una de las cosas que es muy importante en el Rinoceronte, que ha ido sucediendo con el paso del tiempo, es que las voces se han ido diversificando, ¿no? Es decir, yo te decía hace rato, estos empleados empezaron también un poco como a volverse parte de la compañía, ¿no? Y empezaron a surgir eso, voces, ¿no? Entonces, un poco también la compañía ha ido tratando como de eso, de profesionalizar esas voces que están al interior de la compañía, ¿no? Y esa es otra de las metas como muy claras de la compañía, ¿no? Que cada uno de los que está ahí en su terreno, desde la parte que le corresponda, pueda responder lo mejor al tiempo y a las evoluciones, ¿no? El teatro se ha visto como muy inmiscuido ahora con las nuevas tecnologías. Entonces, eso, la compañía está todo el tiempo tratando de renovarse, de seguir en la línea de la búsqueda, de la experimentación. Mira, actualmente la compañía trabaja como en varias líneas, ¿no? Tanto lo del teatro, digamos que eso sería como a infraestructura y a nivel interno. A nivel artístico estamos trabajando con una serie de proyectos que son Las Invitadas del Rino, que este proyecto básicamente se trata de invitar a compañías hermanas que son de fuera de San Luis Potosí, sobre todo del DF, Guadalajara, una línea. La siguiente línea, que también tiene que ver con no el trabajo directamente de la compañía, es una línea que se llama Las Emergentes. Es el primer año que lo hacemos. Se lanzó una convocatoria pública donde lo que ofrecíamos era el teatro como espacio para temporadas para grupos locales. Lo otro es, este año la compañía se planteó hacer un año de repertorio, ¿no? Para nosotros es muy importante en el asunto, digamos, artístico, como poder regresar, ¿no? Poder darte la oportunidad de decir, a ver, esto que hice hace 3 años, lo vuelvo a retomar, ¿no? Y hago una reestructuración del discurso, ¿no? O sea, veo que de aquello que había hace 3 años, en este momento sigue funcionando, ¿no? Realmente estamos con una temporada que se llama Papá está en Atlántida. Arrancamos el 15 de septiembre y estaremos en temporada 4 fines de semana, de jueves a domingo, ¿no? Aquí está Hermosillo, aquí están Nogales. Según yo, vamos por aquí. O sea que no debe faltar mucho. Está tonto, vamos por aquí. No es cierto. Que no, vamos por aquí, ya lo verás. Mejor ya al baño de una vez y luego duérmete, porque no vas a aguantar. Sí, aguanta. Como quieras. Sigue una compañía de Las Invitadas que viene de México, que se llama Estípite, con otra vuelta de tuerca. Después vendría un grupo de Las Emergentes. Y para el siguiente año tenemos todavía 2 emergentes y un grupo y una obra también de parte del repertorio que sería El Señor Tlacuache. Y estamos un poco en el proceso digamos, como de la programación, o más que de la programación, como de la decisión de cuál sería el proyecto el siguiente año. Ya sabemos que se estrena, puesto que este año decidimos hacer repertorio. Entonces el siguiente año un poco es como empezar a ver eso, como qué estrenamos, qué montamos, ¿no? Cómo un poco programamos, ¿no? Hay un proyecto que está un poco ahí guardado y que nos interesaría ver si podemos retomar para el siguiente año, que se llama La Incubadora de Proyectos,
que es un poco parecido a lo de las emergentes. Aquí sería un poco más bien como por convocatoria, como algunos grupos locales, y no solo apoyar como en el asunto del espacio, sino ahora sí como apoyar desde un asunto como de una aportación para la producción, ¿no? Un poco como asesoramiento, en dirección, o bueno, cada montaje seguramente tendrá su punto en el cual es el que ellos necesitan que no los asesore, ¿no? Puede ser desde lo técnico, ¿no? Hasta la dirección, hasta cuestiones de dramaturgia. Creo que para Jesús Coronado, que es el director de la obra, era muy importante retomar esta relación filial de los hermanos, ¿no? De dos hermanos que están solos un poco en la vida, ¿no? Y cómo se plantea esta relación. La obra trata justamente de dos niños que son hermanos, que el papá se va a Estados Unidos y los deja con la abuela se muere, pasan con unos tíos que un poco son unos tíos un poco manchados con ellos, ¿no? Y terminan decidiendo ir a buscar al papá a Estados Unidos, ¿no? Y bueno, pues hay un desenlace ahí medio trágico, ¿no? No se las cuento para que la vengan a ver. Digamos, hay como el asunto moral, la obra tiene como un discurso moral que es un poco como esta cosa como de no te vayas a Estados Unidos, como qué sucede con esas familias que se desintegran, ¿no? Cómo estamos cada vez perdiendo más el valor de la familia, ¿no? Pero creo que el director sobre todo estaba muy enfrascado en este asunto de la relación de hermanos, ¿no? De cómo se relacionaba el mismo director con su hermano, cómo se relacionaba el dramaturgo con su hermano, ¿no? El director con su hermano, cómo los dos actores, que no son precisamente hermanos, después de mucho tiempo de estar ahí juntos, empezaron a generar una seria empatía como de hermanos, realmente, ¿no? Sí. Y esa relación se ha visto como muy realzada por la obra y ha llegado a tener yo diría como hasta un impacto en el espectador, ¿no? Generalmente el espectador se va diciendo, sí, yo tenía un hermano así como el hermano menor, que es un chillón, ¿no? Y otros dicen, no, yo tengo un hermano así como el hermano mayor, que es todo serio, ¿no? Y que tiene que cumplir, ¿no? Y sí generó eso, ¿no? O sea, sí se logró un poco que la gente reflexionara a partir de la obra como eso, como en su relación con sus hermanos. A mí lo que me gusta de esta obra en específico es que el impacto que ha tenido como en el espectador es como muy general, ¿no? Es una obra que funciona tanto como para niños, ¿no? Sin ser una obra infantil, ¿no? Funciona porque los dos personajes son niños y la obra es muy lúdica, ¿no? Y tiene el otro lado, el lado como ya de reflexión que le funciona mucho a los adultos, ¿no? Entonces ha tenido como una gran aceptación con el público. La compañía hace ya un año compitió en un programa del FOC, Conaculta, que se llama México en Escena. Competimos como cualquier otra compañía podría competir, cumpliendo una serie de requisitos que tienen que ver con años de formación, con ser una AC, con una serie de cosas, ¿no? Este año, este programa lo que te permite es que te da un financiamiento por 2 años para que la compañía, digamos, pueda un poco como seguir produciendo y sobrevivir, ¿no? En este país la mayoría de los grupos terminan desintegrándose justamente por eso, por un problema económico de recursos, y este programa ayuda un poco en ese sentido, ¿no? Es decir, yo te doy un dinero para que tú puedas seguir produciendo, y no solo puedas seguir produciendo, sino digamos puedas seguir sobreviviendo como una compañía base, ¿no? O sea, con una serie de salarios, ¿no? Para que la gente no tenga que irse a trabajar a la zona industrial y hacer teatro solo en su tiempo libre, ¿no? Sino para que la gente realmente pueda dedicarse a eso de lleno, ¿no? Entonces, ese es un poco como nuestro punto de ahí de recursos. Ahora, como todos los grupos, los recursos nunca alcanzan, ¿no? Esa es la otra realidad, ¿no? O sea, en el teatro, como en cualquier otra arte, siempre te falta un piquito, siempre te faltan 200 pesos, siempre te falta un mes más de ensayos, una semana más en el teatro, ¿no? Siempre falta, ¿no? Entonces, en ese sentido, hacemos un gran trabajo de autogestión como lo hacen muchos otros grupos, ¿no? También es cierto, a partir de los 16 años que lleva la compañía, una de las cosas como muy claras es que ha ido como construyendo infraestructura a su interior, ¿no? O sea, es decir, equipo de iluminación, equipo de audio, escenografía, tenemos una bodega de vestuario, entonces en momentos también de ahí es donde
donde accedemos. A cuestión de nivel de personas, Papá está en Atlántida fue un trabajo que involucró un director, un asesor de escenografía, una vestuarista, un iluminador, un productor, un músico, un diseñador gráfico, 2 actores, digamos como en el proceso de montaje de la obra. Y ya en la cuestión práctica están los 2 actores en cada función, 2 técnicos y la gente de atención al público, ¿no? Son otras 2 personas. Entonces esto nos da alrededor de unas 14, 13 personas inmiscuidas en todo este proceso. Mira, la compañía casi desde sus inicios lo que sí fue como muy claro fue establecer digamos como una dirección que se llamaba, primero fue difusión, ha ido pasando como por relaciones públicas y comunicaciones, involucra como muchas cosas. Y generalmente, digamos, ellos son los que se encargan como de esa área, ¿no? Es un poco como ir aprendiendo, delegando. Hacemos campaña como casi cualquier otro espectáculo, ¿no? Hacemos carteles, nos apoyamos mucho con el asunto de las redes sociales, el internet, el volanteo, en algunas cosas en específico. Hemos intentado algunas cosas que dan mucho resultado, algunas cosas que no tanto. En algún momento probamos lo de los parabuses. Digamos que el costo-beneficio era mayor el costo que el beneficio, ¿no? Nos apoyamos mucho con el asunto de entrevistas en la radio, en la televisión, ¿no? A través de la Secretaría de Cultura hemos accedido a tener spot de radio para que estén circulando un poco. Todo eso funciona. Lo que nos hemos dado cuenta es que en realidad, digamos como la publicidad más certera es el voz a voz, ¿no? Es un poco que el público venga y el público ve y el público recomienda y te dice, oye, ve al teatro a ver esta obra que acabo de ir a ver, está interesante. Y eso genera que a su vez esa voz siga corriendo, ¿no? También hay una cierta realidad, hay un público también un poco que ya nos sigue, ¿no? Que no es, que digamos que es un gran sector de nuestro público, es gente que un poco ya conoce el trabajo de la compañía, ya ha visto una serie de cosas y más o menos con cierta regularidad viene al teatro, ¿no?